pueblo de Dios. Oh sí, aleluya, Señor. Gracias. Qué bueno esta noche poder declarar esto delante del Señor. Y lo hacemos porque estamos convencidos, confiados, y la vida de Cristo fluye en nosotros. Amén. Quisiera decir amén a esta palabra cantada que hemos declarado, que el amor de Cristo en sus hijos no se negocia, no se vende. Hay muchos que están dispuestos, como aquel varón que cambió su progenitura por un plato de lentejas. Pero nosotros hemos recibido de gracia, esta gracia tan especial, un amor que nos ha envuelto, un amor que nos ha recibido tal cual somos, porque dice la Escritura que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Él nos amó y dio su vida por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha abrazado. Y en esta noche no es una casualidad que estés en este lugar. Ya estás en el diseño de Cristo, en el propósito del amado. Por eso en estos días tenemos que dar una batalla fuertísima contra todos estos principados y potestades que están tratando de engañar, aun si es posible, a los escogidos para que negociemos lo que no es negociable. Nosotros tenemos el amor de Cristo. Amén. Quiero compartirles un pasaje que compartí con los pastores, que estamos en esta visión de comunión y nos encontramos en el último encuentro del año, cerrando una etapa, pero vamos a comenzar algo nuevo. Tenemos expectativas grandes por lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús ora al Padre por los suyos. Está en un momento crucial, en el momento en donde se acercaba ese momento bisagra, donde Él debía en obediencia entregar su vida por nosotros. Y había una lucha, pero Él va al Padre, Él va a la fuente y ruega por los suyos. Dice en el capítulo 17, versículo 8: porque las palabras que me diste, les he dado a ellos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Así que el Señor ha sido glorificado en nosotros. Amén. Amén. Miren qué tremenda representación el Señor nos ha dado. Hemos sido glorificados, somos benditos del Padre. Cartas leídas por todos los hombres. Amén. El Señor nos ha llamado a ser embajadores. Alguien que le representa a Él. Ahora estamos todos a modo mundial, ¿no? Como decía nuestra hermana el día que nos ministró el domingo pasado. Y tenemos un equipo ahí que nos está representando a todo un país. Yo no sé si nos representa así tan así, ¿no? Pero bueno, nosotros pareciéramos que estuviéramos todos jugando y ellos jugaron para nosotros y fueran nuestros. Pero ellos están representando con su escudito aquí y una camiseta a un país. Nosotros estamos aquí con una misión mucho más alta, una misión mucho más profunda, una misión eterna, que fue diseñada desde el principio. Dios nos ha llamado y nos dice: tú eres mío, santo eres tú, y yo quiero usarte en medio de este tiempo para que otros vengan a ti. Y dice la Escritura en versículo 12: porque cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. ¿Podemos decir Gloria a amén? Dios. Amén.
Ah, sí, Señor, gracias por tu gozo. No es algo que se pueda comprar en un supermercado, ni en una tienda, ni lo puedas adquirir con dinero, ni con tarjeta, ni a cambio haciendo alguna permuta. Esto es algo espiritual, es algo profundo, es algo que nadie puede tener sino por la gracia de Dios. Dice la Escritura: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice la palabra, escuchen bien, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el Señor, y quiero tomarme un segundo antes de seguir con la alabanza, y quiero que me preste atención, porque algunos no han entendido todavía, por ahí no han recibido esto de ¿qué hacemos juntándonos y reuniéndonos en distintas congregaciones? Esto nació hace ya casi 2 años atrás, en el corazón de Luis Peredo, el pastor Luis Peredo. Y vino y me compartió esto a mí y le dije, bueno, vamos a esperar, vamos a orar. Yo sé que esto viene de parte de Dios. Y si es de Dios, esto va a surgir natural y va a fluir. Y no necesita de que ningún hombre le ponga su impronta, ni que ningún hombre trate de ser creativo, ni que ningún hombre convoque. Vos sentís esto, sentimos lo mismo, empecemos a orar, empecemos a juntarnos. Y después se nos unió Marcos. Y empezamos a tener reuniones en lo de Marcos y aquí. Y después, bueno, últimamente Alberto. Y empezamos todos los martes a juntarnos y a orar juntos. Y quiero decirles qué significa comunión. Unión. Es la visión que el Señor, el Espíritu, hemos sentido que el Espíritu Santo nos ha dado en este tiempo, antes que el Señor vuelva. Y en esta visión estamos aprendiendo a caminar juntos como iglesia, como un solo cuerpo, más allá de que nos podamos congregar en distintos lugares. Pero no podemos, la iglesia de Cristo no puede estar separada. No pueden ser miembros separados, tirados por allá, unidos sin estar unidos por las coyunturas. Necesitamos tener un mismo sentir. Y por eso mismo creemos que esto va a ir creciendo. Va a ir creciendo y Dios va a ir abriendo puertas y Dios va a ir preparando en su diseño. Estamos caminando, aprendiendo a caminar juntos. Fíjense que la palabra que dice así, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero esto ¿para qué? Para que sepan que tú me enviaste. Y no oro solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra. Amén. Hermanos, no solamente estamos juntos en esta noche y estamos en el mismo espíritu, estamos buscando unanimidad, y esto nos habló claramente Marcos, el pastor Marcos 10 el otro día. Esto tocó mi corazón, porque podemos estar juntos en un mismo espíritu y no tener unanimidad, y quizás con algunos nunca tengamos unanimidad. ¿Y qué es la unanimidad? Es tener el mismo sentido, la misma visión del reino. Saber hacia dónde trabajamos, hacia dónde apuntamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos. Y estamos hablando de muchas cosas que nos están edificando, que nos están haciendo tanto bien. Por eso en esta noche quiero decirles que comunión es el principio de comenzar a caminar juntos una parte del cuerpo de Cristo. Y otros se irán añadiendo de una forma natural y conforme al Espíritu lo dé y lo muestre. Amén. Pero los que aquí hemos hecho un pacto en Cristo, estamos trabajando para esto. Marcos, Luis, Alberto y quien les habla, nos juntamos cada martes y oramos, y esto va a crecer y va a seguir creciendo, y estamos sintiendo que esto también lo debemos bajar. Por eso quiero tomarme antes de la alabanza esta explicación, para que ustedes también entiendan hacia dónde vamos. Una unidad en Cristo, en un cuerpo, y que mañana yo pueda estar
que este lugar pueda venir y los hermanos ministrar, y vamos a ministrar en el lugar de ellos y en lo de Luis y en lo de Alberto, y edificarnos, porque todos tenemos un don y un talento distinto que Dios nos ha dado. Amén. Y podemos bendecir al cuerpo y así crecer, y faltan otros que seguramente se van a añadir. Y en esta noche queremos declarar victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque finalmente, antes de su venida, porque su venida se acerca, la iglesia está captando la visión de la unidad. Aquella visión que no es parte de un capricho de 4 varones que se están juntando para ver qué podemos hacer, sino que es la visión que parte en la misma oración de Jesús, que tiene los cimientos allí en el principio, en la misma creación, que fue de alguna manera entorpecido por la caída, por el pecado, pero que es restaurada en Cristo. Y cuando Jesús ora dice que sean uno, Señor, como yo y tú somos uno, Padre. Amén, amén. Para que sepan que tú me enviaste, y para que otros, los que también van a ser tuyos, sepan por medio de esta unidad de espíritu, estar juntos. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es tan bueno, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición, amén, y vida eterna. Y nos estamos regocijando en conocernos, estamos aprendiendo a caminar juntos. Y van a encontrar 4 pastores de distintas edades, con distintas, trabajando en distintos lugares, pero cada vez vamos a ir unificando. Y vamos a hacer un cuerpo, y más se van a unir a esto, y Dios y su gloria se van a administrar de una manera que muchos van a creer. Porque esta es la finalidad. Si nos juntamos solo, y con esto termino, si nos juntamos solo para decir qué linda reunión, qué bendición, qué buena palabra, qué linda alabanza, es muy bueno, porque en verdad hay deleite y placer en la presencia del Señor. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es que la iglesia fuera de estas puertas represente a Cristo, sea embajador en el mundo a toda una generación que se está perdiendo, y podamos decir: Jesucristo es la salida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Oramos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, ponemos tu nombre en alto y te agradecemos porque desde el principio contemplaste, tuviste memoria de nosotros, nos escogiste, nos tomaste, nos llamaste mi pueblo, mis hijos, la niña preciada de tus ojos, especial tesoro son para mí, manada pequeña. Me ha placido daros el reino. Aquí estamos humildemente delante de ti para recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Señor, completa, llena, derrama. Señor, si hay enfermedad en esta noche, quítala. Si hay, Señor, apatía, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, si hay angustia, tristeza, venga espíritu de consolación, Señor, y pon espíritu de gozo. Señor, quita todo lo que no sea tuyo, que podamos ahora, Señor, rendirnos a tus pies, quebrantarnos delante de ti, Señor, y gozarnos en la alabanza, en la adoración. Que pueda fluir de nosotros un cántico y unirse a los santos y a los ángeles, a las criaturas que tú creaste y que están en la inmediatez de tu presencia, que dice tu palabra que te alaban de día y de noche. Nos unimos a este coro celestial junto a hermanos de todos lugares, donde con distintos dialectos, distintas lenguas, en esta noche están alabando tu nombre, y un solo coro fluye hacia tu trono de gracia, sea tu nombre alabado, y retribuye derramando sobre cada persona aquí, sobre tu cuerpo, sobre esta parte de tu cuerpo, la bendición de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Rezando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido deseo, maldiciones no me acuerdan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque la noche pueda durarse, que la mañana el gozo viene. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Amén. A veces hasta el estar parados nos es difícil porque es un peso de tu gloria, donde disfrutamos la común unión, donde disfrutamos el ser iglesia, en lo profundo, en lo íntimo de tu corazón, en tu misma persona, en nosotros y nosotros en ti. Esos son los ambientes que hace que cada uno de nosotros disfrutemos ser iglesia. Esos son los ambientes en los cuales fueron preparados para nosotros. No fuimos diseñados para estar en cualquier otro lugar más que en tu persona, en lo profundo, en lo íntimo. Esa es nuestra realidad para nosotros. Esa es la realidad de cada uno de tus hijos. Ese es el disfrute de cada uno de nosotros, estar solamente en ti. Y es ahí donde nosotros podemos sentirnos en expansión, donde nosotros podemos mirar mucho más profundo, mucho más claro, donde entendemos lo que significa un cierre de año para comenzar algo glorioso en ti, como decía el pastor, donde vemos las dimensiones del Espíritu, las dimensiones del Hijo, las dimensiones del Padre. Son en esos lugares que queremos permanecer, son en esos lugares donde queremos estar. Gracias, Señor. Gracias, por favor. Amén. De frecuentar, que eran parte de nuestra antigua vida, y nos encontramos descolocados, porque el verdadero placer, cuando Cristo nos llamó y encontramos a Jesús, es estar en su persona, es estar en Él. Cuando uno está en un lugar donde no podemos manifestar o nos vemos impedidos, es un ambiente que muchas veces nos choca y no nos sentimos cómodos. ¿No les ha pasado esto? Por eso, qué bueno poder disfrutar. Yo me encuentro en libertad, esto de poder disfrutar cuando estoy junto a aquellos que participamos de un mismo espíritu. Es imposible compartir y disfrutar donde se hablan de otras cosas. A veces no tenemos más remedio. Jesús le dijo, el Padre oró por nosotros diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos dice que debemos abandonar nuestras tareas, debemos dejar nuestras familias o de frecuentar ciertos amigos, pero si estamos en Cristo, somos representantes, como hemos cantado, de Él. Y lo bueno es que nosotros llevemos el mensaje, que nosotros compartamos el mensaje del reino y que no dejemos que, como escuchábamos el domingo del sábado pasado, seamos contaminados, infectados
con cosas que ya hemos dejado. Le dice Pablo con respecto a la antigua manera de vivir. ¿Se acuerdan? Al viejo hombre. Quítense de vosotros todas esas cosas. Ahora revestidos del nuevo hombre que es conforme a Cristo. Amén. Así que queremos escuchar la palabra en esta noche. Sentir placer en escuchar su voz. Dios nos ha estado hablando a través de la alabanza y de la oración. Porque Él se mueve y Él nos habla de distintas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te ha hablado de muchas maneras. Gloria a Dios, amén. Hoy escoge hablarnos a través de su Hijo. Y su Hijo, cuando le alabamos, nos habla. Cuando estamos en su presencia, nos habla. Cuando estamos en comunión con Él, a puertas cerradas, nos habla. Cuando leemos las Escrituras, nos habla de tantas maneras. Pero quiere corazones predispuestos. Así que esta noche queremos que cada corazón aquí pueda ser un terreno fértil para recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Dios ha hecho cambios, aunque ya de antemano yo le he pedido a mi hermano Marcos que predicara en esta noche, porque yo tenía que cantar, pero bendito sea el Señor, porque Él ya sabía que yo iba a estar en esta condición. Y bueno, la alabanza hoy estuvo a cargo de los hermanos y estoy muy agradecido. Gracias, hermanos. Y Marcos va a traer la palabra, así que yo estoy liberado de toda responsabilidad. Marcos, pasa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios esta noche? Dios tiene palabra para tu vida, para nuestras vidas. Señor, en esta noche nos volvemos a ti. Hemos estado alabando, adorando tu nombre. Lo hemos hecho, Señor, con placer en nuestro corazón. Y si hay alguien que no lo disfrutó en esta noche, yo te ruego que quites toda tristeza, toda angustia, toda amargura de espíritu, Señor, y que prepares ahora su corazón para recibir tu voz, tu palabra. Tu palabra transforma, tu palabra santifica. Somos santificados por tu palabra, por la obediencia a tu palabra. Señor, queremos recibir algo nuevo de ti esta noche. No porque tengas que hacer una palabra desconocida, sino porque a través de la palabra que nos diste, necesitamos la revelación de esa palabra para que produzca en nosotros los frutos esperados. Padre, usa a mi hermano en el nombre de Jesús como un canal a través del cual tú puedas fluir, y en nosotros opera para que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón pueda ser influenciado por el poder de tu palabra y puedas renovarnos para que en este tiempo donde, Señor, muchos están infectados de tantas cosas, menos de ti, menos de tu llenura, menos de tu plenitud, Señor, en estos días nosotros podamos ser llenos de ti para contagiar, para llevar al mundo lo que el mundo necesita. Padre, el mundo te necesita a ti. Queremos llevar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 1, versos 17 al 21 vamos a compartir esta noche, si el Señor lo permite. Primera de Pedro capítulo 1, versos 17 al 21.
Dice así la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgará según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Hoy, como decían las hermanas que cantaban, nuestra última reunión del año, nuestra última reunión en común unión, y quisiera que pensemos en la expiación, en la redención, en ese regalo precioso que nos ha dado el Señor Jesucristo a todos nosotros, los que somos sus hijos. Quisiera que pensemos en esto, porque muchas veces a mí me pasa, entonces si nos pasa, creo que nos debe pasar a todos, que muchas veces perdemos el sentido de la importancia, muchas veces con tantas cosas con las que uno está pensando el día a día, ir para allá, ir para acá, bueno, llego a casa, oro un ratito, leo la Biblia, pero se nos escapa un poquito el pensar en Cristo, en pensar en la obra en la cruz, en pensar lo que Él hizo por nosotros, y por eso hoy nosotros estamos aquí. Así que algo que el Señor dijo, que dice, Él no vino para servir, Él no vino para servir, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso, como para pensar en esto, para pensar en esta porción que hemos leído, quisiera que pensemos en esa frase tan importante que tiene esta porción, que es la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Tenga esto en su mente, por favor. Piense en esto. Piense en esto, porque es la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre preciosa de Cristo la que nos rescata, la que nos redime, la que nos guía. Es la sangre preciosa de Cristo. Yo dividí esta porción en 4 puntos. Y yo pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esta frase, la sangre preciosa de Cristo. Y en primer lugar, en el verso 17, claramente vemos que la sangre preciosa, la sangre de Cristo, es preciosa. Porque y porque es preciosa, nos tenemos que conducir honradamente delante del Señor. Eso claramente todos los creyentes sabemos, y necesitamos que muchas veces se nos recuerde. Necesitamos conducirnos honradamente delante del Señor, porque la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo es preciosa. En segundo lugar, vamos a ver en los versos 18 y 19, porque es la única que nos puede rescatar. Fíjese lo que dice ahí en el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Rescatados. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todos, ninguno era santurrón acá, hermano. Todos fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. En tercer lugar, la sangre de Cristo es preciosa, y por medio de esta sangre somos escogidos por amor, dice el verso 20. Y el verso 21
podemos decir que la sangre de Cristo es preciosa y por ella es que tenemos fe y esperanza. Fe y esperanza. Amén. Bien. Pedro les escribe a estos hermanos, como dice ahí en el capítulo 1, verso 1, podemos ver, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos, esta zona era Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Estos hermanos habían sido dispersados, estaban siendo perseguidos por el rey Nerón. Y no era una persecución así nomás como que me tratan mal en el trabajo. No, no. Acá los perseguían, los mataban, los usaban para alumbrar la ciudad, los pintaban con brea y los prendían fuego. O sea que era una persecución. Una persecución. Y Pedro los va a animar. Hermanos, los están persiguiendo, los están matando, pero yo los quiero animar con esta carta. ¿Por qué los anima? Porque él sabía que había una gran salvación para todos los creyentes, que era la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, ustedes están siendo perseguidos, están siendo matados, pero recuerden que los rescató la sangre preciosa de Cristo, dice Pedro. Dice el capítulo 1, verso 5, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y en esa época, hermano, si hoy tenemos fe, en esa época había que tener más fe todavía. Porque hoy a nosotros el presidente nos persigue y nos prende fuego. Bueno, a esta gente los perseguían y los prendían fuego. Para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, están sufriendo, pero la fe de ustedes tiene que ser probada. Pero de esta manera, Pedro, que nos prendan fuego, que nos persigan así, y sí, hermano. Y hoy pongámosle la prueba que estemos pasando. Enfermedad, un cáncer, y con un cáncer, y sí, yo tengo un pastor amigo que tiene cáncer, pero él todos los domingos sigue predicando, y gloria a Dios por eso. A mí me hace sentir como un papanata cuando lo veo predicar a él. Yo me quejo porque me duele la uña del pie. Y él todos los domingos predica con su cáncer. Ahí, fiel, firme. Me encanta eso. Muchas veces pensamos que sufrimos, hermano. No tenemos ni idea de lo que es el sufrimiento muchas veces. Cristo sufrió. Me fui de las notas, perdón. Lo que quiere hacer Pedro en estos versículos, los que leímos hoy, del 17 al 21, es mostrar la consecuencia de la herencia futura. Aunque los estén persiguiendo, aunque estén pasando momentos difíciles, aunque piensan que Cristo se ha olvidado de ustedes, dice Pedro, tranquilos. La herencia que ustedes tienen, la herencia futura es segura. ¿Por qué? Porque es en Cristo. Es en Cristo. Entonces, vayamos a nuestro primer punto. Verso 17. La sangre de Cristo es preciosa y por eso nuestra conducta debe ser honrosa. Hoy dijo Omar que somos cartas leídas. Nuestra conducta debe ser honrosa.
porque debemos glorificar a nuestro Señor. Y dice Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice Pedro: y si invocáis por Padre, o sea, Pedro les dice: hermanos, ustedes lo están invocando a Dios por Padre, porque ellos sabían, Pedro seguramente les habría enseñado, Pedro había recibido la enseñanza del mismo Señor Jesucristo a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ustedes, hermanos, cuando oran, están invocando a Dios por Padre. Pablo afirma la legitimidad de tan íntima forma de invocar cuando dijo a los Gálatas, Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esta es la manera adecuada de que todos los santos clamemos a Dios. Pero Pedro no quiere que los creyentes olviden que aunque tienen una relación íntima con su Padre Celestial, deben conducirse de una manera santa. Porque dice: porque si invocáis por Padre, o sea, ya que ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, vemos que no hace, nos hace a la memoria que no por ser hijos vamos a ser, nos podemos conducir de cualquier manera a Dios. Vemos que por ser hijos no vamos a tener favoritismo para ir e invocar a Dios. Dice: sin acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. No hace acepción de persona cuando trae a una persona, pero no hace acepción de persona cuando trata a una persona. Es sin acepción de persona. Juzga según la obra de cada uno. Mientras haya personas viviendo en esta tierra como creyentes, Dios les lleva el registro de sus obras. En la manifestación de Jesucristo habrá un juicio para todos los creyentes y Pablo en 1 Corintios 3, del 10 al 15, dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo suele edificar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por fuego será probada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque así como por fuego. Sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Algunos tratan a Dios como si fuera Papá Noel. Dios no es Papá Noel. Porque a todos nos gusta decir: Dios es amor, qué lindo, Dios es amor. Pero a nadie le gusta el pasaje ese que dice: nuestro Dios.
Vamos a leerlo, así no decimos que lo sacamos de Primera de Omar, versículo 1. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice el escritor de Hebreos, que es fuego consumidor. El mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, del 9 al 10, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba. Sin embargo, esta advertencia acerca de Dios como juez de los creyentes no se limita al futuro, a la futura recompensa de ellos, porque si vemos en 1 Pedro 4:17 dice así: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio no se limita al futuro. En ocasiones la obra de Dios como juez de su iglesia trae su disciplina. Como dice Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mi mamá cuando me disciplinaba no disciplinaba al vecino, les puedo asegurar que me disciplinaba a mí, porque yo era el hijo. Por más que la macana me la hubiese mandado con mi vecino. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero, este pero es importante, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso nos disciplina el Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros dará cuenta de sus obras, todos nosotros, sin excepción, daremos cuentas de nuestras obras caminando con el Señor, y cada uno recibirá la recompensa apropiada. Este es un juicio de familia, donde el Padre trata a sus hijos amados. La palabra griega acá que se traduce juzgar, lleva el significado de juzgar para hallar algo bueno. Dios nos juzga porque quiere hallar algo
bueno en cada uno de nosotros. Y yo cuando preparaba esto digo, Señor, ¿irás a hallar algo bueno en mí? ¿Irás a hallar algo que te honre, que te glorifique, que te alabe? ¿Lo irás a hallar en mí, Señor? Y continúa el apóstol Pedro diciendo, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgará a cada uno, y acá nos va a dar un mandato el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo? Desde que me convertí. ¿Cuándo? ¿Un ratito? Todo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios no hace acepción de personas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No me puedo tomar un permitido? No, se ve que para el Señor no. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra acá temor no es temor de miedo, de terror. Es un temor reverente. Es verlo al Señor con asombro. Señor, te temo porque me asombra tu grandeza, tu gloria. Me asombra lo que hiciste por mí, que siendo un pecador me salvaste, que siendo un desastre me salvaste. Respeto al Señor. La esperanza y la santidad producen una vida de adoración, la más elemental de las virtudes espirituales. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:17, dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Reverencia, asombro por el Señor. Y dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabra peregrinación es el estado de los judíos en su dispersión, como leíamos hoy. Al igual que todos los creyentes, estamos en este mundo ausentes de nuestra verdadera patria, porque si somos creyentes, estamos seguros que nuestra patria no está acá, es celestial. Es celestial. Nuestra patria es celestial. Entonces dice, hermanos, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué? Porque la patria de ustedes no está acá en la tierra. Por más que los estén persiguiendo, por más que estén sufriendo, tu patria no es acá. Tu patria es celestial. Dios quiere que sus hijos vivan como extranjeros en la tierra. En otras palabras, el Hijo de Dios tiene su ciudadanía en el cielo. Es un extranjero en el mundo durante el tiempo que Dios haya querido concederle. No importa el tiempo que yo viva en la tierra. Mañana el Señor me puede llevar a su presencia, pero Él me dice, todo el tiempo de tu peregrinaje acá en la tierra, vos te tenés que conducir en temor. Es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria, que tiene profunda reverencia por Dios y su palabra y que sabe que ha sido comprado con el precio de la sangre de Jesús. Si hay algo que el Señor no va a hacer, hermanos, no va a hacer, es acomodos con el pecado. Vamos a pecar, pero yo no puedo pecar a lo más campante en esta tierra, en este mundo. No lo puedo hacer. Por eso el Señor me dice, conducite con temor. ¿Por qué? Porque yo juzgo. Muchas veces no nos gusta escuchar esto,
pero a mí tampoco muchas veces me gusta escucharlo, pero me sirve escucharlo. Porque el Señor me disciplina con esta palabra. Y me dice, a ver qué estás haciendo, cómo te estás conduciendo, qué estás pensando, qué querés hacer, a dónde estás mirando, dónde está tu mente, en las cosas celestiales o en las cosas de la tierra. Cada uno de nosotros dará cuenta de sus obras y cada uno recibirá la recompensa apropiada. La vida es demasiado corta como para desperdiciarla en la desobediencia y el pecado. Debemos cultivar una actitud de temor santo, eso se nos pide como creyentes. Temor santo, porque sabemos que nuestro Dios es santo. El verdadero amor y la verdadera adoración a Dios están marcadas por la comprensión de que Él es el Padre amoroso, misericordioso y generoso del cristiano, pero que también es su juez santo que disciplina. De manera como los creyentes se conducen delante de la omnisciente presencia del Señor, importa tanto en la tierra como en la eternidad. ¿Por qué? Porque cada uno recibiremos nuestra recompensa. En segundo lugar, versos 18 y 19, vemos que la sangre de Cristo es preciosa porque es la única que nos puede redimir. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra esta, sabiendo, resalta que los creyentes estaban conscientes de que fueron rescatados por Jesucristo. Hermanos, ustedes sabiendo, ustedes saben, hermanos, que fueron rescatados por Jesucristo. El término rescatado es sinónimo de un vocablo griego que significa rescatar a alguien de la pobreza o la esclavitud. Hay dos palabras hebreas que son rescate y redimido. Tienen la connotación de ser comprado nuevamente por un familiar cercano. Me pareció interesante esta definición. Es la connotación de ser comprado por parte de un familiar cercano. Y digo, qué interesante, ¿no? Que el Señor Jesucristo fue quien nos compró por su propia sangre. Jesús es nuestro familiar cercano que nos compra. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La Biblia deja en claro la verdad de que todos los creyentes estuvimos una vez sujetos a la esclavitud del pecado y de la ira, y que únicamente la redención de Cristo rompió esta esclavitud. Romanos 6:6 dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versos 17 y 18 de Romanos 6 dice así, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obtenido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y librados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Todos nosotros, sin excepción, hemos llegado a Cristo
como hijos de ira, pecadores. Y no es que nosotros somos mejores que los que están en el mundo. Dios ha tenido gracia, como hoy decía Omar, gracia para con nosotros, que nos haya escogido para ser sus hijos. Todos los creyentes estuvimos una vez sujetos a la esclavitud del pecado, todos, sin excepción. Debido a que los creyentes estamos en Cristo y que Él murió en nuestro lugar, somos contados por muertos con Él. Esta era la conducta de cada uno de nosotros. Y dice Pedro que Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta palabra vana significa superficial, inútil, sin valor alguno. Sin que importe su manera de pensar, todos los hombres y mujeres no redimidos están viviendo de manera vana. Todos. Las palabras de Pablo a Tito resumen bien esta esclavitud de todos los que no son redimidos. Y quiero que recordemos esto: nosotros no somos mejor que los de afuera. Nosotros estábamos en esta condición, pero gracias a Dios que nos rescató. Dice Pablo a Tito, porque nosotros también éramos. Pablo a Tito. Y dice Pablo, nosotros también éramos. En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en maldición y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esta era la condición en la que estábamos. Y gracias a Dios que nos rescató, como dice acá, de nuestra vana manera de vivir. Y no con cosas corruptibles, continúa Pedro, como oro y plata. No con cosas... Es interesante porque él nombra el oro y la plata, que eran los metales más preciosos, más caros, más valiosos. Y dice, no con cosas corruptibles, como el oro y la plata. ¿Cómo corruptibles? Sí, es lo más valioso. Sí, pero es lo más valioso para la tierra, pero no para el Señor. No con cosas corruptibles, como oro o plata. Pedro sabe que, a diferencia de la redención temporal que Dios permitió que los israelitas compraran con dinero en Éxodo 30, ninguna cantidad de dinero puede redimir a la esclavitud del pecado a las almas de las personas. El profeta Isaías, en Isaías 52:3, vio la verdadera naturaleza de la redención y la definió de esta manera y dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis comprados. Esta redención no se gana con cosas terrenales, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro no solo les recordó lo que eran, pecadores, sino también que les recordó lo que Cristo hizo. Él derramó su propia sangre, dice Pedro, para comprarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres para siempre. Él usó sangre como un símbolo vivo de la muerte expiatoria en que participaba derramamiento de sangre. La sangre no solo era cualquier sangre, sino la preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordemos que Pedro les está hablando a los judíos de la dispersión
Por eso acá dice en el verso 19, cómo, les va a comparar, cómo de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las palabras de Pablo describen implícitamente el inmenso sacrificio que el propietario de tal cordero hacía cuando mataba su animal más fino, más puro, más perfecto, la misma clase de animal que Dios siempre requería como sacrificio. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, Levíticos 22:19, Números 6:14, Deuteronomio 15:21, etc. Muchos versículos. Ningún cordero expiatorio o ningún otro sacrificio animal pudo alguna vez quitar realmente el pecado, como lo deja claro Hebreos 10, del 1 al 10. Hebreos 10, del 1 al 10. Dice así, la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El único sacrificio suficiente. Les dice Pedro, no son las ovejas, no son los machos cabríos a las que ustedes están acostumbrados. No, hermanos. La única ofrenda suficiente es Jesucristo. Es la sangre preciosa de Cristo. El mismo libro de Hebreos captó la esencia de Cristo como el perfecto mediador y sumo sacerdote de nuestro pacto, hecho posible por medio de su muerte como el sacrificio perfecto. Hebreos 9, del 11 al 15, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice el escritor de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cuánto más
les dice Pedro a estos judíos, cuánto más, hermanos, tantos animales sacrificados y tantos animales, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre del Dios encarnado, cuánto más. Él es el único sacrificio suficiente. No se necesitaron más sacrificios después de ahí, porque es suficiente. La Biblia habla de la sangre de Cristo casi 3 veces más de lo que se nombra la cruz y 5 veces más de lo que se refiere a la muerte. La palabra sangre es el término principal del Nuevo Testamento para referirse a la expiación. La sangre de Cristo fue literal y violenta, derramada en la cruz. Alguien dice lo siguiente y me pareció muy interesante, porque muchas veces se usa la sangre como si la usáramos para pintar cualquier cosa. Y no tomamos conciencia que estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo. Quien niega esta verdad o trata de espiritualizar la muerte de Cristo de Cristo son culpables de corromper el mensaje del Evangelio. Jesucristo sangró y murió en sentido más completo y literal. Y cuando resucitó de los muertos, fue literalmente resucitado. Negar la realidad absoluta de estas verdades es invalidarlas. Cuando Pedro afirma que los santos son redimidos por la sangre, no está hablando de un cuenco de sangre en el cielo. El apóstol se refiere a que son salvos por la muerte expiatoria de Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Pablo, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Juan en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La cruz es una expresión que incluye toda la obra expiatoria de Cristo, así también como la sangre. No es el verdadero flujo lo que limpia a los creyentes del pecado, sino la obra redentora de Cristo. Hay un pasaje que me parece que es tan precioso para pensar en esto, en la redención, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Pablo quiere decir es que Dios trató a Cristo como si él fuera un pecador. Porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él imputó nuestra culpa en Cristo y aplicó sobre él el castigo pleno por el pecado, aunque Cristo mismo no conoció pecado. La culpa que él llevó no era su culpa, pero él la sobrellevó como si fuese suya. Dios puso nuestra culpa en la cuenta de Cristo y le hizo pagar el castigo por ello. Toda la culpa de todos los pecados, de todos los que existen, fue imputada a Jesucristo, transferida a su cuenta como si Él fuera culpable de todos ellos.
Entonces Dios derramó toda su furia y su ira contra todo ese pecado. Y Jesús tuvo que experimentarlo todo. Esto es lo que quiere decir de Cristo, que Dios por nosotros lo hizo pecado. Por eso cuando pensamos en la expiación, pensamos en la redención, pensamos en la salvación, cuando pensamos en lo que Cristo realmente ha hecho por nosotros, que Cristo fue hecho pecado por mi pecado, que Él cargó mi pecado, lo cargó Él, y que ese castigo que yo merezco lo llevó Él. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no pensar en estas cosas, no? Necesitamos, yo creo que si yo estoy meditando en estas cosas, pongámosle el número del 1 al 10, si yo estoy meditando 5, no. Yo a partir de mañana tengo que empezar a meditar 8 en estas cosas. Y después tengo que pasar a meditar 10 en estas cosas. Yo creo que meditar en la muerte sustitutoria de Cristo tiene que ser una constante como creyente en mi vida. Hay un pasaje que me parece muy interesante y creo que clarifica mucho más esto. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo eso lo hizo por vos y por mí. Alguien dice lo siguiente, dice, el costo infinito y el beneficio inestimable de la salvación proporcionan en una nueva causa para que nosotros aspiremos a la santidad de carácter y conducta en la tierra. Cuando pensamos en estas cosas, mi carácter y mi conducta ya no puede ser más como antes. Darle la espalda a estas verdades es tener una deslealtad a aquel que nos salvó, a aquel que murió por vos y por mí. En tercer lugar, la sangre de Cristo es preciosa y por medio de esta sangre somos escogidos por amor. Verso 20. Dice, ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Manifestado por amor de vosotros. El que Él ya estuviera destinado, literalmente significa habiendo estado preparado. Indica la claridad de que Dios planificó planificó enviar al Hijo como el Redentor encarnado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que el Padre no reaccionó ante una caída del hombre con una solución de última hora. Antes de la caída, incluso antes de la creación, Él predestinó enviar a su Hijo como el Salvador. En Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué precioso es pensar que el Señor ya estaba pensando en nosotros antes de la caída.
ya estaba pensando en rescatarnos antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Pero manifestado en los postreros tiempos, dice Pedro, por amor de vosotros, como para resaltar una verdad ya aclarada, Pedro reitera a sus lectores que la obra redentora de Cristo fue por amor de ellos. Los creyentes somos personas privilegiadas, porque Dios los ha amado antes, y los ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito. Y como hoy decía Omar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue por amor. Nuestro último punto, decimos, verso 21, la sangre de Cristo es preciosa y por ella tenemos fe y esperanza. Dice Pedro, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mediante el cual, esta frase quiere decir que la redención es mediante Jesús, mediante el cual. Y esta frase también quiere decir que mediante Jesús Dios produce creyentes. Es obvio que es por fe que debemos apropiarnos de nuestra salvación. La fe salvadora incluye creer en el único Salvador y vivo Dios y Creador mediante su Hijo Jesucristo. En Juan 5:24 dice el mismo Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Un comentarista escribe algo sobre esta frase, le resucitó de los muertos. Dice, Dios le resucitó de los muertos en una prueba inequívocamente poderosa acerca de que Él era el sacrificio por el pecado y que había logrado la obra redentora de Dios. Él le resucitó de los muertos. Dice Hechos 2:24, recién leímos Hechos 2:23. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él le resucitó de los muertos. Y concluye el versículo diciendo: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuál es el propósito? Que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios. La fe permite a los creyentes confiar en que Dios les provee la gracia necesaria en medio de las actuales circunstancias, luchas y ansiedades de la vida. Y la esperanza permite creer en la gracia futura que habrá de revelarse para ellos en la gloria celestial. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Jesucristo. En la gloria de Dios. Los creyentes tienen una esperanza inquebrantable de que un día Dios los resucitará de la tumba y les dará la bienvenida en su gloria final. Si sos un creyente, estás seguro que eso va a pasar en tu vida. Dios nos está esperando. Gracias a Jesucristo, a la sangre preciosa de Cristo. Por fe los santos disfrutan ahora de la redención del alma. Por fe, claro que por fe lo disfrutamos. Y por la esperanza anticipan la redención del cuerpo de todos los efectos restantes de la caída. El Padre demostró su total satisfacción con la obra redentora de Cristo resucitado. El Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. La obra está completa. En la resurrección de Jesús, el creyente tiene la certeza de que también Él será resucitado de los muertos. La gloria que Jesús tiene ahora será nuestra gloria en el momento de nuestra resurrección. Qué precioso es pensar en eso. Y eso es todo gracias a la sangre preciosa de Cristo. Si somos creyentes, esa es la esperanza que sostiene nuestra fe en el Trino Dios. Y por eso pensamos y necesitamos pensar en que la sangre de Cristo es preciosa, y por esta causa, porque es preciosa y por lo que ya vimos que hizo por nosotros, nos debemos conducir, dijimos, honradamente. Debemos recordar de que fuimos redimidos. Debemos recordar de que fue por amor, que no fue por ningún mérito mío, fue por amor. Y esto produce fe y esperanza en nosotros. Y el que no es creyente necesita urgentemente, como dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy necesita poner su fe realmente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni las riquezas, ni lo que el mundo te pueda regalar afuera, ni los placeres. El otro día hablábamos con Omar de Salomón, el hombre más rico. No le faltaba nada al hombre, era la verdad, no le faltaba nada. Pero dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Si hay alguien que realmente no ha puesto su fe en Jesucristo y todavía piensa que este mundo le puede dar alguna satisfacción, está equivocado. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que diga: Señor, me arrepiento, soy un pecador. Soy un pecador y necesito abrazarme a ti, a Jesucristo y al sacrificio que hiciste en la cruz. ¿Por qué? Porque es la sangre preciosa de Cristo. Amén. Cristo, como decimos siempre con Omar, Cristo es suficiente. No necesitamos más nada. Cristo es suficiente. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tus verdades. Gracias, Señor, porque las has dejado escritas. Podemos comprender, podemos entender qué es la sangre preciosa de Cristo, qué es ese sacrificio precioso en la cruz que nos redime de todo pecado y que nos da la entrada al cielo, Padre. Gracias, Señor, y es gratuita, es por gracia, es por amor. Y es por eso, Dios, es por eso que mínimamente, Señor, nos debemos portar honradamente en esta tierra, glorificándote a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Señor, por favor, Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Dios, a atesorarla. Ayúdanos, Señor, por favor, a practicarla.
Ayúdanos, por favor, Señor, a pensar más en estas cosas. No tanto en las cosas de este mundo, en las cosas vanas. Pedro le llamó cosas de este mundo, cosas sin valor, al oro y la plata. Tal vez lo más valioso que haya sobre la tierra en lo material. Pero para los creyentes eso es vano, es sin valor, Señor. Es Jesucristo, es la sangre preciosa de Cristo, la que nos salva. Eso sí que realmente tiene valor, Dios. Y ayúdanos a pensar y a meditar en estas verdades, Señor. Señor, a pesar de que estemos pasando por pruebas, por dificultades, pensemos realmente en lo que estos hermanos estaban pasando, Dios. Y Pedro los anima a pensar en Cristo, a pensar en la sangre preciosa de Cristo, Señor. ¿Cómo no pensar nosotros en esto, Dios? Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gloria, Dios, por tu palabra, por tus verdades. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén.